Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la... Señor Echenique, lo digo por el tuit que está poniendo, tratando de incendiar las redes sociales. Póngale la grabadora a su portavoz, que aquí la única que grita, no solo en este debate, en absolutamente todos, que nos tenemos que tapar los oídos en muchas ocasiones, es la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. Póngale la grabadora a ella. Y además no sé para qué grita tanto, porque si al final votan a favor todo. ¿Para qué gritan al gobierno si van a votar a favor? Ya lo hemos visto en esta y en todas las votaciones que ustedes con el que se enfadan tantísimo siempre al gobierno, a las medidas del gobierno. Usted dice que no estamos acostumbrados a debatir y que no estamos al día del parlamentarismo moderno. ¿Ese que hacen sus amigos catalanes? ¿Ese? De debatir 12 horas y luego llegar a una votación bochornosa y vergonzante. ¿A ese parlamentarismo moderno se refieren a sus amigos catalanes? A los venezolanos. No nos den lecciones. Gracias, que ya sabemos que han dicho que son mejores. No, gracias, señor presidente. Estamos hablando, estamos explicando el voto. Que afecta a todos. 2 minutos, sí. Una sola cosa que afecta a las Cortes. A esos que Podemos saludan todas las veces que se acercan al estrado, a los empleados de esta Cámara, a los que saludan pero luego no tienen la decencia de decir que no se les sube el 1% del sueldo en el presupuesto del 2016, a esos que saludan y ni siquiera los han nombrado. Simplemente decir que hemos votado por coherencia y porque lo hacemos siempre por responsabilidad la sección 1 de las Cortes de Aragón, pero que si no se resuelve la subida del 1% de los empleados públicos de estas Cortes, presentaremos una enmienda, aunque hayamos votado a favor de la sección. Gracias. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.